puntualidad. Vamos a- Creo que todos los que estamos, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión especial y extraordinaria de nuestra masterclass de la Aula Meckel de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Hoy tenemos el inmenso placer, la gran satisfacción de contar con nosotros con el profesor Didier Operti Badán. Ante todo, un gran amigo de la maestría, un gran amigo de la Universidad Venezolana, un gran amigo de Venezuela y un gran amigo de todos nosotros. Y eso es parte de la inmensa complacencia que nos produce hoy tener al profesor Operti acá con nosotros. Les queremos agradecer muy vivamente esta intervención, esta participación, solicitud de nuestra muy apreciada profesora Claudia Madrid también. Y quisiera solamente decir dos cosas sobre el profesor Operti. Creo que para todos los que trabajamos el derecho internacional privado es una referencia obligada por su trayectoria, por su trabajo, por su afán, por su insistencia, por su resistencia ante todo, porque ya tendremos más detalle. La ley general uruguaya de derecho internacional privado es producto también de constancia y creo que de resistencia. Y creo que las habilidades deportivas del profesor Operti y de todo el grupo que lo ayudó allá en su esquina a seguir combatiendo son reflejo de eso. Y nos sentimos nosotros muy orgullosos también de este logro uruguayo. Y creo que todos también aquí les quisiéramos dar un abrazo a nuestros amigos uruguayos. Se los deben, se lo debemos y nos lo deben también, por supuesto. Y lo único que quiero es ahora darle la palabra y vamos adelante. Profesor, quisiéramos, después de su exposición, tener unos minutos para poder tal vez compartir, discutir, dar tal vez alguna visión desde acá con nuestras experiencias. Y bueno, profesor, creo que por los próximos entre 30 a 40 minutos tiene usted la palabra y después aprovechamos para unas preguntas, respuestas, comentarios de parte de todos nosotros. Y les mandamos a nosotros, a nuestros amigos allá en Montevideo, que me imagino que están por allá abajo, un gran abrazo y muchos cariños. Adelante, profesor. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a ustedes, porque yo me siento uno más de ustedes. No me siento ni distinto ni alejado. Me siento uno más que está en esta aula. Tatiana Meckel para mí representa mucho en mi vida, en mi desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, la primera cosa es agradecer una vez más a ustedes. En segundo lugar, decirles que yo también siento muchas veces que el sur de algún modo se ha ido alejando o quizá circunscribiendo y ha perdido, en América Latina en general, se ha perdido en algún momento la idea de la unidad continental y de la unidad regional. Este es un tema filosófico-político importante, institucional. En el 91, inmediatamente después comienza un proceso, antes de que se consolidara, un proceso de ampliación. Y ahí aparecen Bolivia y Chile como asociados, la zona Pacífico y la zona central de América. Y luego aparece Venezuela, yo diría dentro de un panorama político que enrareció su inclusión y perturbó sin duda lo que habría sido un ingreso importante para la región. Dicho lo que antecede, tranquilizo a Eugenio en el sentido de que mi preocupación sigue latente. Yo por eso creo mucho en la CIDIP, porque la CIDIP, el marco de la OEA, es interamericano. Afortunadamente tendremos a Cecilia como miembro recién electa del Comité Jurídico Interamericano, que la llevará seguramente a ver la agenda de este cuerpo, que es un cuerpo jurídico relevante en el sistema interamericano. Y desde allí también tendremos ese puente necesario entre el Comité
la Secretaría General de la OEA, y la ASADIT, que es un brazo articulado, un brazo constructivo, un brazo que no tiene intereses propios, sino que tiene interés de contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional privado en la región, de manera que acá estamos en el terreno de las buenas noticias. Comienzo ahora diciéndoles lo siguiente. Esta es la primera lectura pública que yo hago de esta ley, que viene de ser aprobada en la segunda Cámara el día 17 de octubre. Esta ley general de derecho internacional privado ha tenido un proceso de preparación, de estudio muy largo, tan largo como el que tuvo la ley venezolana. Y yo esto lo recuerdo muy bien por el testimonio que frecuentemente Tatiana, particularmente Tatiana y también en su momento Gonzalo Parra, hacían de cuál había sido el periplo para llegar a la ley. Efectivamente, y aquí debo ser preciso y me voy a tomar la licencia con la autorización de ustedes de leer algunos párrafos que he escrito. El 17 de agosto del 98, por resolución del Poder Ejecutivo 652 de ese año, se constituyó la comisión de expertos. Esta comisión de expertos tenía como encargo elaborar un anteproyecto de ley que actualizara, dice textualmente el decreto, las normas de fuente nacional en la materia indicada, o sea, en derecho internacional privado. Esa comisión me tocó porque yo era canciller en aquel momento presidirla, pero estuvo integrada por colegas, juristas, amigos todos ellos. Estaba integrada por el director de la autoridad central en ese momento, el profesor Eduardo Tellichea, y por los profesores Ronald Herbert, al cual también me referiré después con mayor extensión, Marcelo Solari, Cecilia Fresnedo, Eduardo Vescovi, la escribana Carmen González. Actuaba como coordinadora con Relaciones Exteriores la directora de Derecho Internacional de la Cancillería, que era a la sazón la doctora Berta Feder. De estas personas, luego también haré una referencia a tres de ellas, se incorporaron posteriormente los profesores Talich, Jorge Talich, Paula Rigui y Gonzalo Lorenzo, que ciertamente dieron un importante aporte, muy señalado aporte, en etapas, yo diría, muy sensibles en este proceso de elaboración. Y dije que me reservaba para nombrar de los ya citados a tres de ellos, porque nos han dejado, se han ido de estas más del universo, que son, por orden cronológico, Marcelo Solari, Berta Feder y Ronald Herbert. En el caso de Ronald y de Marcelo, ambos habíamos trabajado, los tres habían trabajado conmigo, pero particularmente Marcelo y Ronald veníamos trabajando, ellos eran un poco menores que yo, pero veníamos trabajando juntos desde hacía muchos años y por lo tanto nos conocíamos muy bien. Teníamos coincidencias y diferencias y muchas veces las explicitábamos como hombres libres en tiempos en que la libertad no era moneda común en nuestro país. Esa comisión tuvo un trabajo complejo, porque elaborar lo que sería la segunda ley general. La primera ley general fue el apéndice. Esta no es la primera ley general. La primera ley general de derecho internacional privado uruguaya es la ley Vargas. Es la ley que se aprobó en el año 41, en diciembre del 41, la ley 10.084, que lleva el nombre de Ley Vargas porque fue Álvaro Vargas Guillemet, el jurista, profesor de Derecho Internacional Privado, que tuvo un papel relevante en su preparación. Y hay un punto, yo diría interesante a subrayar ya en este aspecto para entrar en cuestiones más conceptuales. Tanto la Ley Vargas, a la que conceptuó como la primera ley general, incorporada como apéndice del Código Civil, y se incorporó incluso por razones más editoriales que de otro orden, porque se pensaba que incorporarlas al título preliminar podía crear algunas dificultades de orden práctico para los juristas, se incorporó como apéndice.
y ese apéndice del Tocqueville está vigente, porque la ley todavía no ha entrado en vigor, como nosotros. Quiere decir, por lo tanto, que ahí hubo una fuente que fueron los tratados de Montevideo del 40, la versión de los tratados de Montevideo del 40, a pesar de que la referencia del apéndice es a los tratados del 39, porque los del 40 todavía no habían sido ratificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Ley General del año 41 tuvo en cuenta el origen, la fuente de los tratados de Montevideo. Y la Ley General de este año, la nueva Ley General, tiene como una de sus fuentes centrales las convenciones de CIDIT en lo pertinente. Hay aspectos en que yo diría va más allá, va más lejos, hay aspectos en que innova, pero hay en definitiva una secuencia. No hay una ruptura abrupta, sino que hay una secuencia. La primera, esta ley general plantea algunas cosas que me obligan forzosamente a hacer algunas precisiones. Esta ley es una ley de fuente interna, obviamente, unilateral en su fuente, bilateral en sus efectos, y entrará en vigor totalmente. Deroga el apéndice del Código Civil, lo hace en el artículo 62, la misma ley. Esta ley general llega después de 80 años casi de aplicarse el apéndice. Después de haber enseñado todos nosotros, los que estamos aquí, los que se han ido, el primero de ellos, Alfonsín, Quintín Alfonsín, el maestro, ese sí, con títulos suficientes para ser identificado por lo menos por el que habla como el maestro. El maestro Alfonsín ya había señalado algunos aspectos centrales en esta ley Vargas, que luego serían materia de discusión, de debates muy largos, de debates muy rigurosos desde el punto de vista técnico, pero también con un gran compromiso personal de quienes participaban en él, que es la autonomía de la voluntad, que todavía sigue generando por parte de muchos de nosotros, por algunos de nosotros, la sensación de que estamos dejando de lado un sistema jurídico y estamos estableciendo otro, y que de alguna manera nos trae consigo una novedad, aunque para tranquilidad de aquellos que han sostenido una posición muy opuesta a la autonomía, yo diría que cuando uno lee la ley en su conjunto y busca en ella una armonía razonable, una armonía concertante, como se diría en lo musical, y Cecilia de esto sabe mucho más que yo, con una armonía concertante, esta ley general tiene espacios que permiten darle racionalidad al principio de autonomía de voluntad. ¿Y por qué lo menciono ahora, sin perjuicio de volver después sobre ello? Porque Alfonsín era contrario, muy contrario. Pero Alfonsín era contrario a la autonomía por una razón fundamental, porque Alfonsín creía que las leyes nacionales eran inadecuadas para regular las relaciones privadas internacionales. Alfonsín era un sustancialista. Alfonsín, a pesar de que trabajó sobre el sistema de conflicto e hizo su teoría general, e hizo el volumen 1 de la parte especial, Alfonsín no concebía como adecuada, no estimaba como adecuada la solución conflictualista que siempre daba como resultado la aplicación de un derecho nacional, que había sido creado para regular relaciones nacionales y no relaciones, como él les llamaba, extranacionales. Por eso era contrario a la autonomía de la voluntad, además, porque decía, sí, con las normas de conflicto se van a aplicar normas nacionales, por lo menos de los estados, con las normas elegidas por los particulares vamos a tener todavía más incertidumbre que la propia solución de conflicto. Esto decía Alfonsín, eso no lo dice Operti, lo decía Alfonsín. Alfonsín decía además que había un nuevo derecho, el derecho de los comerciantes, el comercio internacional.
Y este comercio internacional exigía normas que tuvieran una fuente diferente. El gran tema es cuál debería ser la fuente. En la época de Alfonsín no trabajaban como hoy día las organizaciones internacionales. No había la UNCITRAL o NULME, no había la CIDIP, no había el Mercosur, no había la CAN, no había Centroamericana Organizada como Mercado. Es decir, este proceso de regionalización trajo consigo una puesta a punto de la metodología. Exigió entonar la misma música que venía entonando el mundo. Y el mundo venía entonando la música de la autonomía. ¿Por qué? Y porque Europa había desarrollado un sistema de mercado único, un sistema de derecho unificado, un sistema en el cual las incertidumbres eran menores y la autonomía de la voluntad se erigía como una especie de brazo auxiliar del arbitraje. Es decir, aquí había una suerte de cambio de la realidad. Y los cambios de la realidad son a veces aquellos que nos obligan a los juristas a interpretarlos adecuadamente para no tener debates que no sean efectivos. Esta ley general, sobre esas vertientes que yo señalo, tiene antecedentes desde el punto de vista de lo que han sido la aparición de nuevos criterios. No podemos olvidarnos de la Ley Uniforme de Viena del 80, por ejemplo, o la Ley de Obligaciones de la Unión Europea. No podemos desconocer la naturaleza extranacional de las relaciones jurídicas comprendidas en esas leyes uniformes. Es decir, hay un proceso, hay un cambio, por eso no me parece adecuado situar el debate de la autonomía de la voluntad en términos históricos, me refiero, no en términos técnicos jurídicos, que es un tema siempre debatible y por cierto son tan válidas unas opiniones como otras, pero no, creo sí que es necesario tomar debida conciencia del cambio que se produjo en la realidad del comercio internacional. En tiempos de universalización y de globalización, de asociación de sujetos públicos y privados, de flexibilidad y en algunos casos hasta de delegación de la jurisdicción, como es el arbitraje. El tema es la facultad de legislar las regulaciones. Es también delegable, es confiable a los particulares. Estos pueden elegir la ley. ¿Qué sucede? Sucede que los estados no han hecho del derecho internacional privado el primer tema de su agenda. La prueba de ello es que tuvimos el Congreso del 89, 50 años después se reúne para revisar las soluciones y efectivamente lo hace. Pero pasa mucho tiempo, desde el Código Bustamante del 28, los tratados del 40, hasta que se reinicia el proceso de codificación ya interamericano con la CIDI primera de Panamá en el 75. Esto significa que los estados no han estado al pie del derecho internacional privado con la periodicidad y con la frecuencia necesaria. Y esto ha sido un factor por aquello de que todo silencio de alguna manera se llena, todo vacío se colma. Es decir, cuando los estados aparecen en una virtud que toma la lejanía de las cuestiones que se le plantean a los operadores del comercio internacional, a los propios estados como tales, entonces aparecen soluciones subsidiarias. Y lo que en aquel momento era algo no debatible, porque recordemos que inicialmente en el 89 Gonzalo Ramírez había planteado una solución híbrida, en la cual estaba la autonomía y estaba la ley del cumplimiento. Era una suerte de binomio que no prosperó y que terminó siendo simplemente la solución preceptiva, que luego el Tratado del 40 reafirma con su protocolo adicional y convierte a la ley aplicable y a la jurisdicción competente en algo que queda al margen absolutamente de la voluntad de las partes. Quiere decir, por lo tanto, que hay una evolución del pensamiento, que hay momentos distintos de ese pensamiento y que hay necesidad de ver esta ley en ese contexto, para sacarle la hojarasca que muchas veces nos impide ver totalmente el bosque.
Agrego, en este momento hay otra idea que no estaba entonces y que se ve mucho en el ámbito procesal, que es la idea de la cooperación internacional. La cooperación internacional. Los estados, su relación normalmente era más de disputa, más de desencuentro y muchas veces hasta de litigio, y muchas veces incluso mediante el uso de la fuerza. En cambio, la idea de la cooperación es una idea central del derecho contemporáneo. Cuando Naciones Unidas nace para conjurar el peligro de otra guerra, pero luego va desarrollando una serie de instrumentos que buscan de alguna manera racionalizar las relaciones. Yo en un trabajo en que he participado con todo gusto de homenaje a Eugenio Hernández Bretón, aquí presente, me he atrevido a señalar que el derecho cumple una función de pacificación y que no solo el derecho internacional público es el referido por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es el derecho internacional. El derecho internacional privado catapulta las soluciones pacíficas mediante soluciones de conflicto, mediante leyes uniformes, mediante jurisdicciones previamente atribuidas, mediante los efectos territoriales de las decisiones, mediante incluso una teoría que últimamente se había abierto un campo muy importante, que es la del reconocimiento de las resoluciones. Es decir, a la paz del mundo, a la paz de la comunidad internacional, no solo contribuye el derecho internacional público, también el derecho internacional privado. Yo ubico en ese terreno la legislación y las convenciones. No busco o no me preocupa tanto laudar en ellas la discusión técnica, porque la discusión técnica es propia de los especialistas. La discusión técnica no es la propia de la gente. La gente tiene, los individuos, las personas, los estados, las corporaciones, las asociaciones profesionales, todas ellas legítimas, tienen intereses y conflictos. Es aquello que decía Eduardo J. Couture cuando señalaba que las personas tenemos a lo más un metro cuadrado. Y ese metro cuadrado que tenemos que utilizarlo sin perder de vista el resto. Los criterios con los cuales voy a exponer, sin perder de vista que la idea de la cooperación que vengo de mencionar ha tenido una expresividad dramática con motivo del COVID. Esta cepa nos ha obligado a utilizar mecanismos de cooperación. Afortunadamente, en algunos casos esos existían, como es el caso del convenio bilateral de 2004 entre Brasil y Uruguay, que ha permitido controlar la frontera terrestre, obviamente muy porosa, muy difícil de sectorizar. Y otras fórmulas de cooperación van creándose sobre la marcha, más que nada en el nivel científico. Veamos qué criterio voy a manejar esta lectura. Dije antes que era la primera lectura pública, por lo menos en los ámbitos. Concibo, por lo tanto, esta acción de hoy como la presentación en sociedad de la ley. La presentación en sociedad que no está vestida como las niñas de 15 años, que no aparece, por supuesto, en las hornacinas de las grandes figuraciones, ni aparece en los brindis, aparece simplemente en la interioridad de cada uno de nosotros. Pero esta presentación en sociedad tiene para nosotros un valor muy importante. Del mismo modo que en los años 70, junto con Tatiana y junto con mucha gente de entonces, teníamos la esperanza de movilizar aquel derecho internacional que había quedado congelado, y se logró, y se dieron pasos muy firmes en esa dirección. Del mismo modo creemos hoy que este es un paso. Esto no es una ley general que aspire a gobernar 80 años. No es tiempo para 80 años. Esta es la ley general aprobada en el 2020 e interpreta, diría yo, exigencias que se pueden considerar fundadas de un comercio exterior extendido que nos permite tener un código de conducta básico con países con los que no tenemos tratado,
Uruguay, mi país, un pequeño país territorialmente hablando, tiene comercio bilateral con decenas de estados. En este momento probablemente más de 70 estados. ¿Con cuántos tenemos tratados? Con muy pocos de ellos. Y quizás con las economías más fuertes, con las que tenemos comercio, no tenemos ningún tipo de norma reguladora. Y esta ley, de alguna manera, sale al encuentro de ciertas exigencias del comercio internacional que se plantean y que obligan a los agentes económicos a tomar posición. En segundo lugar, no podemos dejar de reconocer que fue un país de la región pionero en esta materia, fue Venezuela. Porque Venezuela en el año 98, cuando aprueba su ley, tras también un largo proceso, complejo proceso, da cuenta de ciertos criterios. Pero Venezuela parte de un concepto que yo también he tratado de interpretar adecuadamente la fórmula del artículo 1 de la ley venezolana, que dice: los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas del derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. Yo le pregunté alguna vez a juristas venezolanos, especialmente a Gonzalo Parra, dime una cosa, ¿por qué en una ley que se titula Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, ustedes pusieron en el primer artículo que se relaciona con los supuestos de hecho vinculados y regulados por la norma de derecho internacional público? Si ustedes ya tenían el Código Bustamante, entonces no podrían decir que solamente estaban reguladas por el internacional público. Él me aclaró lo siguiente, me dijo: mira, Javier, lo que hay acá, mira, chico, acá lo que hay es que nosotros nos referimos a los tratados internacionales porque estos, como tales, son derecho internacional público. Y es verdad, lo que hace la materia, lo que le da contenido es el contenido internacional. Pero los tratados, como tales, pertenecen a una rama, si ustedes quieren, especial o especializada, es el derecho de los tratados como una derivación del derecho internacional público. Bien, se trata entonces de ir haciendo esta presentación en sociedad, tomando en cuenta que hay antecedentes, que esta no es una invención uruguaya y que por lo tanto debemos darle a cada uno lo que corresponde. Luego debemos decir también que tenemos que profundizar en la interpretación de la ley, porque hasta ahora hemos profundizado sobre todo en una redacción aceptable, compartible, y cada uno de nosotros no se verá totalmente reflejado en ella. Seguramente, esta ley no creo que interprete el 100% del pensamiento individual de cada uno de nosotros. Interpreta aquellos en lo que nos pusimos de acuerdo, en lo que pudimos quedarnos de acuerdo, va a ponernos de acuerdo. Pero hay cosas que me parece que han cambiado y que esta ley elegida por acuerdo de partes, artículos 45 y 46 de la ley, el control de constitucionalidad y de convencionalidad del artículo 5, subsumidos en el concepto de orden público, aunque hoy la doctrina tiende a separar el orden público de la protección de derechos humanos, por consideraciones que tienen que ver sobre todo con la proporcionalidad, es decir, los derechos humanos como tales requieren una proporción de su importancia, de su significación, que no necesariamente es la misma equivalente al orden público, en el cual lo que juega es el interés del Estado, fundamentalmente de la comunidad en su conjunto y no el de las personas en particular. Por lo tanto, ahí hay no un debate, pero sí hay una distinción que la doctrina contemporánea exhuma, y un reciente libro que por gentileza del doctor Taliche él me ha obsequiado, editado este año, aparece muy bien planteado. Esto que ya era una dicotomía
que veníamos muchas veces los antiguos alumnos de aquel gran maestro del derecho público uruguayo, Justino Jiménez Arecha, que no usaba la expresión de derechos humanos, a pesar de que él era miembro de la comisión, la entonces comisión, y prefería hablar de derechos fundamentales, donde estaba implícito el concepto de proporcionalidad. Hay derechos humanos fundamentales y hay otros derechos humanos que no alcanzan ese rango. En cuarto lugar, debo decir que los legisladores no actuaron aislados. Recibieron aportes del Colegio de Abogados, de la Asociación de Escribanos, de la Autoridad Central, de asociaciones privadas, de actividades también privadas, vinculadas a servicios de carácter público, internacional, de carácter público en el sentido del ambiente en el cual desarrollan su tarea, pero el ámbito es estrictamente privado en cuanto a las relaciones que en ellos se establecen. También tuvimos, los que habíamos participado en su elaboración, distintas oportunidades para asistir al Parlamento durante estos largos procesos que va del 98 del siglo pasado al 20 del presente. Quiere decir que en estos 22 años hubo tiempo para que se nos convocara en distintos momentos y bajo distintas legislaturas. Las comisiones de ambas cámaras, debo decirlo con mucha franqueza, en general adoptaron durante la mayor parte de la discusión una posición que tenía una base más confrontativa que analítica. Confrontativa, ¿por qué? Porque se entendió en algún momento. No olviden ustedes que el primer proyecto de ley fue mandado en el 2004. En el 2004 se produce la elección que trae consigo el gobierno de la izquierda, que se instala el 1 de marzo del 2005 y que dura hasta el 1 de febrero, el 1 de marzo del 2020. Ese gobierno, en términos generales, tenía algunos de sus miembros cierta, yo diría, perplejidad ante la ley, tenía dudas acerca de si esto era lo mejor para la idea de Estado y de comunidad internacional que la izquierda sostenía. Y yo me permito hablar así porque me parece que estamos en un ámbito que, siendo académico, no nos inhibe de hacer las calificaciones identificatorias de aquellas ideas o tendencias que puedan graficar de mejor manera el pensamiento. Y en este caso, la izquierda se oponía pensando que era una ley que iba en una dirección contraria a los intereses nacionales. Vaya que en temas sensibles, muy sensibles, esta posición también tenía sustento en ilustres juristas que también de alguna manera apuntaban en esa dirección, aunque no se oponían a trabajar en la búsqueda de un consenso. Nunca un veto, digamos, sino que simplemente había alineamientos naturales que creo que tuvieron una etapa que no vale la pena exhumar en detalle, pero que sí colocó a la ley en el medio de un debate ideológico inconducente. Pasada esa etapa, y habiendo tenido media sanción la ley en 2 oportunidades, con antelación a la última, lo cual marca precisamente que el factor político finalmente aparecía como los factores insalvables. Superada esa situación, la ley resulta aprobada por unanimidad en el Senado y por unanimidad en la Cámara de Diputados. Está integrada por 99 miembros, de los cuales votaron 76 en 76 presentes. Quiere decir que esta ley nace con un apoyo de opinión pública muy fuerte. Y esto nos da la tranquilidad a quienes estuvimos trabajando en ella durante tanto tiempo, entre otros de los que hoy están con nosotros, a Cecilia, al doctor Palich, al doctor Chea, a quienes llegaron después,
y que ciertamente han trabajado de manera muy sensata y muy positiva, como Gonzalo Lorenzo o Larregui. No quiero omitir a nadie porque estas menciones siempre traen dificultades si no son taxativas. Pero lo que quiero decir es que pasada esa etapa, salida la ley del fragor político, se entró en algo que sí es nuevo. La comisión encargada del estudio del tema en el Senado, Cecilia y yo, Gonzalo Lorenzo y Jorge Taliche, los cuatro, firmamos una nota, Cecilia y Gonzalo a nombre del instituto, Taliche y yo a nombre de la comisión de expertos, pidiéndole que, ofreciéndole nuestra cooperación, congratulándonos de que la ley hubiera retomado estado parlamentario, porque la ley había perdido estado parlamentario en el 18, y la ley vuelve a las cámaras. Y el Senado, la comisión del Senado, presidida por una señora profesora de Derecho Público, Carmen Aciaín, comienza un debate de la ley muy interesante. Nos llaman a la comisión, allí fuimos los cuatro, luego tuvimos un permanente tráfico de interlocución electrónica y finalmente se aprobó en el Senado y luego fue diputado y diputado la aprobó como correspondía hasta pasada. No estaban dispuestos a reabrir un debate en tiempos además en el que el tema financiero presupuestal, el tiempo del COVID, etcétera, no dejaba un espacio para reabrir una discusión de esa profundidad. Entonces, se trata de una fórmula legal compleja, de una fórmula que ha tenido el apoyo inicialmente de toda la comisión de expertos y luego en etapas ya finales el endoso y el apoyo explícito del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional, presidido por la doctora Fresnedo. Es decir, la ley reconoce su origen en la comisión, pero también reconoce su crecimiento con el instituto. Es decir, me parece que hay aquí una constancia de carácter rigurosamente histórica que no admite ningún tipo de subjetividad. Estos son los criterios con los que yo quiero hoy de tarde compartir con ustedes en la lectura del texto de la ley. Yo no voy a leer toda la ley. Ustedes la van a estudiar, la van a leer, la van a criticar seguramente, y será muy bienvenida las avenidas de interpretación que ustedes nos ofrezcan, porque ustedes no tienen una experiencia en la aplicación de una ley nacional de derecho internacional privado más adornada que nuestro apéndice. Por lo tanto, yo no pretendo hoy ni hacer una exégesis exhaustiva de la ley, ni menos todavía una lectura pieletrista de todo el texto. Lo que siempre pretendo es decirles que siguiendo la estructura general de la ley, encontramos su división en capítulos. Ustedes cuentan con el texto. Yo tenía la duda de si lo tenían o no, pensaba que sí, y en la duda uno de mis asistentes, el único asistente que tengo, que es mi nieto Emiliano, él a mi pedido le envió más a iniciativa de él, porque él tenía esa inquietud, le enviamos el texto, porque posiblemente esto no sea materia de lectura hoy, pero sí va a serlo en los tiempos que vienen. La ley tiene un capítulo, el primero, destinado a normas generales. Un segundo, destinado a domicilio de las personas. Un tercero, destinado a asistencia, estado y capacidad de las personas. Un cuarto, al derecho de familia. Un quinto, a sucesiones. Un sexto, a personas jurídicas. Un séptimo, a bienes. Un octavo, forma de los actos. Y tiene además, lo cual es muy importante, tiene además un capítulo destinado a poderes
un capítulo destinado a poderes. No nos olvidemos de que contamos con una convención interamericana sobre la materia y es un instrumento de uso habitual en el comercio internacional, y un capítulo sobre jurisdicción internacional. Bien, prescripción primero y jurisdicción internacional después. ¿Qué importa en esta ley? A mi juicio, para compartir con personas que pertenecen a otros países, a otras academias. Importa detenernos en lo esencial. Lo esencial, en realidad, a mi juicio, está plasmado en tres grandes cosas. En el capítulo de normas generales, en el capítulo de obligaciones y, en alguna medida, en el capítulo de jurisdicción. Veamos por su orden, deteniéndonos lo indispensable. En el de normas generales podemos decir que en términos generales, vaya la redundancia, se reciben las soluciones de la Convención de Normas Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo. Convención, la que he sabido que trabajaron muy fuertemente en su preparación y elaboración del texto Gonzalo Parra, Bernal Goldsmith, Arnoldo Baladao, el propio Ronald Ferber, que también estuvo allí. Y es una convención realmente pionera. Europa no tiene una convención sobre normas generales. Ustedes dirán, ¿para qué tiene una convención de normas generales si cada vez tiene el mismo derecho internacional? Pero no es así. Porque hay una cantidad de franjas de relaciones jurídicas que siguen estando sujetas a las normas de conflicto y que siguen estando, por lo tanto, siendo materia de cuestión previa, y de normas de policía y de resvío, entre otras, y de armonización, entre otras. Bien, en estas normas generales del capítulo primero, yo me voy a detener un instante inicialmente en el orden público. No porque sea un baby mío el orden público, no es un baby de nadie. El orden público internacional es un concepto que fue evolucionando, nació como orden público, luego Alfonsín fue el que le dio el gran impulso. Su libro de tesis, con el cual es designado por un tribunal presidido precisamente por Vargas Guillemé, profesor titular de la cátedra, es el orden público. Y ahí aparece el concepto de orden público internacional, para separarlo del orden público interno. En la mañana de hoy yo tuve ocasión de hacer un comentario diciendo que la Convención sobre ejecución de sentencias tiene el inconveniente de que habla de orden público. Y a su vez nos invita a que veamos esto con un criterio abierto, de internacionalidad creciente y de flexibilidad. Pero es difícil que, si apelamos al orden público sin la connotación de internacional, se alcance ese tono común, diría yo, para no frustrar un tratado internacional. El orden público acá, prácticamente la redacción es la misma, pero tiene, yo diría, la inclusión que no aparece en la Convención de Normas Generales del párrafo 2. El párrafo 2 dice que está hablando de las situaciones y está hablando de los preceptos de la ley que contrarían en forma grave, concreta, etcétera, principios fundamentales de orden público. Habla de principios. Nuestra declaración hablaba de reglas y principios. Pero la Convención, a diferencia de la ley, no tiene el párrafo 2, de que sí tiene la ley en el artículo 5, que es, entre otras, esta situación tendrá lugar cuando la aplicación del derecho extranjero resulte inconciliable con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en las convenciones internacionales de las que la República sea parte. Aparece el concepto de derechos fundamentales y aparece un doble contralor, el contralor de constitucionalidad y el contralor de convencionalidad. Conceptos estos que han tenido un desarrollo, obviamente, un tanto más reciente, particularmente el de convencionalidad, al impulso precisamente de la obra codificadora en materia de derechos humanos, tanto de la Corte como de la Comisión de Derechos Humanos,
en América Latina y en Europa de la Corte Europea. También aparece una norma que no teníamos en la Convención, que son las normas de policía o de aplicación necesaria. En lo demás, el fraude a la ley, la definición desconocida, las cuestiones previas, la aplicación armónica, no hay variantes. En el reenvío, aquí sí hay variantes. Y esta fue una propuesta en la que trabajaron mucho Cecilia y Ronald, según mi recuerdo. Es el artículo 12. Dice, cuando resultare aplicable el derecho de un Estado extranjero, se entiende que se trata de la ley sustantiva de ese Estado, con exclusión de su norma de conflicto. Eso es el ABC en materia de orden público. Pero dice después, lo establecido en el inciso primero es sin perjuicio de lo establecido ante texto expreso, sería de lo previsto, no diría en español más correcto, o otras normas, o cuando la aplicación de la ley sustantiva de ese Estado en caso concreto se torne incompatible con la finalidad esencial de la propia norma de conflicto que lo designa, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta ley y en las normas de derechos humanos de las que la República sea parte. Acá nuevamente aparecen los derechos humanos. Quiere decir que la solución de conflicto ya no agota con la conexión del concepto de justicia, como enseñábamos en nuestras viejas clases de facultad. No se agota la conexión. Además de la conexión, entra a jugar en lo sustantivo la protección de los derechos humanos. Y me parece una inclusión importante para el intérprete, para el aplicador, para el jurista en términos generales. Y acá aparece después el artículo 3, el famoso artículo 3. Famoso porque había habido en los años 80 una prematura discusión sobre la antinomia entre el método conflictualista y el método sustancialista. Digo prematura porque todavía no había los desarrollos a los que estábamos recién comenzando a verificar. No teníamos todavía la ley uniforme de Viena vigente, no teníamos los trabajos de UNCITRAL en materia de normas sobre arbitraje, y no teníamos, por supuesto, las normas de la CIDIC, básicamente, como por ejemplo en esta materia la Convención de México, que no contó más que con 2 ratificaciones, pero entonces no existía. Y así que fue una discusión un tanto prematura. No prematura porque haya nacido antes de tiempo, sino que prematura en cuanto a que todavía no había un bagaje, yo diría, de base de interpretación suficiente. Y ahí tropezamos los que creíamos que el sustancialismo se apoderaba de una zona importante de las relaciones jurídicas privadas, el derecho internacional privado, con mengua de la solución de conflictos, y entraba en la regulación directa que lo hacía mucho más permeable a los enfoques sectoriales, a los enfoques de las materias sustantivas, como es el derecho comercial, en su caso, o el derecho financiero, o el derecho de patentes, o el derecho de competencia, todas fórmulas que en esta nueva agenda del mundo internacional se pone sobre la mesa. Pero había quienes teníamos cierto reparo a esta apertura tan, diría yo, fuerte al reconocimiento de que este método reemplazaba al anterior. El tiempo me fue convenciendo además de que la relación no era de antagonismo, era una sociedad como la sociedad matrimonial, con virtudes y defectos, pero tenía que unirse la fórmula convencional clásica y la fórmula de derecho sustantivo, al punto de que cuando hice mi clase inaugural en la academia, la titulé Dilema o Convergencia, porque entiendo precisamente que ese dilema de alguna manera se colma con la convergencia. Y aquí aparece el artículo 13,
es declarativo. Es un artículo declarativo. Yo sé que al decir esto voy a provocar una corriente de opiniones discordes. ¿Por qué es declarativo? Porque dice, bajo el artículo 13, especialidad del derecho comercial internacional. Es el título. Se reconoce al derecho comercial internacional como un derecho de carácter especial. ¿Se reconoce? Se reconoce. No, hay una declaración que lo reconoce como tal. Ahora, esta declaración obviamente tiene el valor de una declaración legal, pero su contenido no es un contenido constitutivo, es un contenido declarativo. Se reconoce que el derecho comercial internacional es un derecho especial. No hay problema. ¿Qué problema puede haber en reconocer que las relaciones comerciales pueden ser objeto de un tratamiento especial? No lo ha habido nunca. Por eso tenemos códigos comerciales, inclusive algunos tienen un único código, pero en definitiva el reconocimiento está aquí. Y agrega, las cuestiones relativas a las relaciones comerciales internacionales, no resueltas en convenciones internacionales, en leyes especiales o en la presente ley, propuesta que hicimos con Cecilia, o en la presente ley, desatando la consiguiente tormenta, se dirimen consultando prioritariamente las restantes fuentes del derecho comercial internacional mediante la aplicación de los procedimientos de integración previstos en el inciso segundo del artículo primero de la presente ley. El artículo primero de la presente ley hace una referencia expresa a la aplicación del título preliminar del Código Civil. Quiere decir, por lo tanto, que hasta acá estamos. Se reconoce carácter especial, norma declarativa, se sujeta a los procedimientos de integración previstos en el título preliminar, vale decir, los preceptos generales para todo el ordenamiento jurídico, y luego se agrega. Se consideran como fuentes materiales, y acá aparece el sustantivismo, del derecho comercial internacional, los usos en la materia, los principios generales aplicables a los contratos y demás relaciones comerciales internacionales. Es decir, contratos y otras relaciones. En fin, títulos valores, títulos de crédito. Habría que pensar, derecho cartulario, habría que pensar bastante sobre esto. La jurisprudencia de tribunales ordinarios o arbitrales y las doctrinas más recibidas en el derecho uruguayo y comparado. Menuda tarea la de identificar estas fuentes materiales. Además de que podamos tener la tendencia a reconocerles la condición de fuentes materiales, soy de aquellos que piensa que cuando se identifica algo hay que saber en qué consiste. Y en qué consiste significa ver cómo ha funcionado. Hay que tener la evidencia. Porque acá se habla de fuentes materiales, los usos en la materia. ¿Los usos cuáles? ¿Cuáles? Los aprobados por una Cámara de Comercio, los aprobados o sugeridos por un igual. ¿Cuáles? ¿Qué usos? Son los que el juez elija. Además, el juez, ¿cuándo lo va a elegir? Cuando la ley aplicable sea la ley uruguaya. Porque esto es muy importante. Se consideran fuentes materiales. Acá no hay una norma de conflicto. Acá no dice que se considera aplicable el derecho uruguayo. Acá dice que se consideran como fuentes materiales tales y cuales. ¿Cuándo van a funcionar estas fuentes materiales? Cuando, consecuencia de la solución de conflicto, el derecho aplicable sea el derecho uruguayo. Quiere decir que esta norma del artículo 13 está condicionada al funcionamiento de la norma conflictualista. Y dice después algo que tiene antecedentes. Se aplicarán cuando corresponda los usos que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes o de general aceptación en dicho tráfico
y los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por los organismos internacionales de los que la República forma parte. Bueno, lo que dije antes respecto de los usos en la materia, parece que se repite, se le agrega simplemente que sean ampliamente conocidos. ¿De dónde viene esta norma? Y esta norma viene de dos fuentes. Viene del artículo 10 de la Convención de México y viene de la ley venezolana. La ley venezolana, que por acá la tengo, en el artículo 31, artículo 31 del capítulo 6 de las obligaciones, dice, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán cuando corresponda las normas, costumbres, los principios de derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Es el artículo 31 de la Ley General Venezolana, que tiene, por supuesto, en el artículo 29 la consagración de la autonomía de la voluntad. Las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Quiere decir que tanto el derecho regional, a través de una ley de fuente interna, como la ley venezolana, como la Convención Interamericana sobre Contratos, la Convención de México, de la Civil Cuarta, aquí en el artículo 10 se dice textualmente lo siguiente: además de lo dispuesto en los artículos anteriores, también ha dicho en el artículo 7 que el contrato se rige por la ley de derecho elegido por las partes, razón por la cual nosotros no pudimos estar de acuerdo, ya veníamos con esta discordia de la ley de Tucson. El artículo 10 dice, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán cuando corresponda las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. En la transcripción, el amigo Parra llevó a la Convención de México de la norma, básicamente de la norma nacional venezolana. Este artículo es una innovación. No es una innovación, a mi juicio, que modifique la realidad. Es una innovación como un aviso a los navegantes. Le dice a los navegantes, mire, usted cuando navegue por estas aguas, tengan en cuenta que hay un moción tal, hay un faro tal. En el libro de bitácora incluye los datos, porque mire que todo puede ser. Ahora, el problema es contar con ese libro de bitácora. El problema es saber qué usos, cuáles usos. ¿Los investiga de oficio el juez o son las partes las que tienen que probar eso? Esta es una norma, a mi juicio, que abre un amplio espacio en su aplicación a la flexibilidad judicial. En materia de domicilio de las personas físicas, capítulo 2, no me voy a detener. Solo quiero decir algo, agregar algo que se me pasó en el momento. Lo interesante, esto lo señalo, se lo recuerdo a Cecilia particularmente. El artículo 1 de la ley se titula Normas Nacionales y Normas Convencionales del Derecho Internacional Privado. Pero dice, las relaciones referidas a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos, muy similar a la ley venezolana, se regularán por las convenciones internacionales y en defecto de estas, por las normas de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Quiere decir que este artículo le hace aplicable, para decirlo un poco más claro, incorpora al corpus juris del derecho internacional privado no solo las normas de esta ley, sino las otras normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Es importante porque significa trasladar al derecho internacional privado un sistema que no tiene solo aplicación en el marco de las categorías amparadas por la ley, sino que también puede tener su origen en otras leyes. Que le había quedado, pero en el disco duro estaba la idea.
Entonces, veamos, apreciación general. El capítulo 1 sigue en términos generales la convención de normas generales, se preserva en general las soluciones establecidas y se introduce el concepto de internacionalidad como una guía, como una suerte de guía para las partes, para el juez y el árbitro a quienes corresponde. Sobre el derecho extranjero ya dije, hice mención de ello y anoté la importancia de los controles. Sobre el orden público internacional, también ya expresé que se elimina la palabra normas y se prevé no se prevé como excepción, tal cual fue la posición adoptada en ámbito internacional. Es lógico que no funcione como excepción cuando se trata de un orden interno, y cuando tiene como fuente una fuente nacional y no una fuente extranacional. Sobre el reenvío ya dije lo que dice, y ahora voy a otro tema que me parece importante, que es anotado mi comentario sobre el artículo 12, debo de ir a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad había sido un poco la piedra de toque, había sido un poco el muro de Berlín, que no habíamos podido superar. Y solo el cambio de la realidad, como determinó en su momento la caída del muro, entre los ciudadanos del mismo Estado, de la misma nación, también acá, la nación de los privatistas se juntó y pasamos a ser una sola nación. El artículo 45 dice: la ley aplicable por acuerdo de partes. Los contratos internacionales pueden ser sometidos por las partes al derecho que ellos elijan. Pueden ser sometidos. Es una facultad de las partes. Esto reafirma que es una facultad de las partes. Y agrega: de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 y 51 de la presente ley, las partes pueden elegir normas de derecho generalmente aceptadas a nivel internacional con un conjunto de reglas neutrales y equilibradas, siempre que éstas emanen de organismos internacionales en los que la República Oriental del Uruguay sea parte. La remisión al derecho vigente en un Estado debe entenderse con exclusión de normas relativas al conjunto de leyes. Bien, esta ley supera la solución de conflictos de leyes porque son leyes no solo de los Estados, sino que pueden ser normas, reglas emanadas de organismos internacionales, quiere decir que se amplía el abanico de fuentes, y naturalmente se excluyen las fórmulas de conflicto, desde que se va el derecho material. La elección del derecho debe ser expresa, puede ser modificada en cualquier momento, y la elección de la jurisdicción no trae consigo, no arrastra la elección del derecho aplicable. Esto es una posición que se ha ido sustentando con el transcurso del tiempo. No obstante, aquí hay un criterio de la ley del cumplimiento, que es el aplicable cuando no hay acuerdo de partes. Y aquí el Uruguay básicamente ha recetado los criterios de los Estados Montevideo. La localización que aparece en el artículo 48, precisamente en defecto de elección del derecho aplicable por las partes, en defecto de elección por las partes del derecho aplicable, juega esta norma. Y dentro de los criterios subsidiarios, y me permito aquí hacer un pequeño paréntesis, cuando no pueda determinarse por arreglo del artículo 48, que son cosas ciertas individualizadas, cosas fungibles, prestación de servicios, etc. Si no se puede determinar en base a estos criterios, el contrato es regirá por la ley del país con el cual presente los lazos más estrechos. Esta es una solución que no estaba en nuestro orden jurídico, que es una innovación, que registra notoriamente la influencia del common law y da satisfacción a inquietudes de armonización intersistemática
en materia de contratos internacionales. No tengo tiempo para seguir analizando en detalle las soluciones especiales del artículo 50. Quizá esto pudiera ser visto a posteriori en alguna otra reunión, pero las soluciones especiales, a mi juicio, todas tienen de alguna manera en su horizonte la identificación de ciertas situaciones que quedan sustraídas a la autonomía de la voluntad y por lo tanto registran la sobrevivencia de las normas de conflicto. Me parece que en ese sentido es importante saber que los derechos reales, los contratos de arrendamiento sobre inmuebles, por ejemplo, esta fue una inclusión del doctor Vescovi, no de Eduardo, esta última, los contratos de arrendamiento. Porque en realidad nosotros los arrendamientos no los identificamos con los derechos reales, obviamente, pero aquí había también un problema de política legislativa que tiene que ver mucho con el turismo y que tiene que ver mucho con esa figura del arrendamiento que si se regula por una ley extranjera y esto arrastra la jurisdicción, olvídese, amigo, no cobra el alquiler del turista que vino para su chalet o su apartamento. Hay una serie de soluciones especiales, todas ellas tienen en cuenta a las personas, las relaciones de consumo, por ejemplo, las relaciones de consumo, los contratos celebrados a distancia, los contratos individuales de trabajo, que son temas del mundo contemporáneo muy frecuentes, los contratos de seguros, que quedan regulados por la ley de seguros, la ley 19.678 del 18, y los contratos de transporte por agua, que se regulan por la ley de derecho comercial marítimo 19.246 del 2014. El artículo 51 repite de alguna manera el artículo 12, el artículo 13, perdón, porque dice se aplicarán cuando corresponda, supongo que se trata de relaciones de comercio internacional, los usos y principios del derecho contractual internacional de general aceptación. Usos y principios de general aceptación, normalmente pensamos en el derecho comercial, o recogidos por organismos internacionales de los que la República forma parte, y aquí sí podría haber previsiones que abarquen a los contratos en general. Para terminar, la exposición necesariamente apretada y sintética y de alguna manera quizá aluvional que yo he intentado hacer, asumiendo el riesgo de la flaqueza de mi voz, de la atención de ustedes y quizá del cúmulo de temas que habrá que seguir profundizando. Pero quería terminar el análisis de la ley señalando que hay un capítulo de jurisdicción internacional bien importante, porque esto tiene que ver con normas de carácter directo, es decir, normas que permiten al Uruguay decir nosotros aplicamos y esperamos los demás cuando hay convenciones tales y cuales no. Acá hay toda una discusión, pero hay en todo caso criterios generales que no innovan sustancialmente en las soluciones de fondo, pero que tienen el valor de incluir en la ley un capítulo específico sobre jurisdicción y una norma especial sobre denegación de justicia. La denegación de justicia es una figura sobre la cual ha trabajado nuestro querido amigo Diego Fernández Arroyo. Diego ha escrito un estupendo trabajo sobre esto. Si no recuerdo mal, fue su primer curso. Creo que hace parte de su primer curso en la Haya. La denegación de justicia, él no es muy partidario de abrirla suficientemente o abrirla ampliamente. La ley recibe esa inquietud y dice en el inciso 2 de la letra H, artículo 57, letra H, párrafo 2, que la causa se revele de imposible juzgamiento en otro estado o no sea posible razonablemente exigir que la demanda sea promovida en el extranjero. Acá hay una protección, evidentemente, de la persona, que el caso tenga vínculos relevantes con la República, que sus tribunales estén en condiciones de garantizar el debido proceso y que la sentencia que se dicte sea susceptible de ejecución. Y aquí un anuncio para nuestro amigo
nuestro amigo que está trabajando medidas cautelares, Javier Ochoa, que andaba por ahí. La letra, el párrafo final de este artículo 57 dice: para adoptar medidas provisorias o conservatorias, cuando no sean competentes, aun cuando no sean competentes para conocer el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 535 del Código General del Proceso, que es un capítulo de normas internacionales. Quiere decir que para las medidas provisorias o conservatorias, típicamente cautelares, son competentes, serían competentes de acuerdo con esta ley, los jueces basándose en la denegación de justicia. Es decir, cuando no hubiere un juez competente definido razonablemente para que exigir que la demanda sea promovida en ese estado. O sea que ya no es solo el riesgo de la pérdida del crédito o de la expectativa fundada o derecho adquirido que está en juego, sino que además está en juego, se amplía notoriamente el campo, está en juego el juzgamiento de la jurisdicción. Si no hay una jurisdicción, entonces aquí la medida cautelar tendría, si no hay una jurisdicción reconocida o aceptada, habría una fórmula para proteger los intereses del juego, los intereses y derechos. También hay soluciones especiales en materia de menores, etcétera. No tengo tiempo de ilustrar este tema con la lectura, pero sí quiero decirles que acá hay una fuerte influencia de las soluciones interamericanas nacidas en el seno del Instituto Americano del Niño, hoy de la niña y del adolescente, que se llama así, del niña, niño y adolescente. El artículo 59 establece la policía de protección de los incapaces, cuando el incapaz se encuentra en territorio de la República. Hay una ley uruguaya en materia de exclusión y tráfico de menores que se aplica como ley especial, sin perjuicio de esta norma de carácter general. Termino. La ley deroga el apéndice, en el artículo 62, y además deroga todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, sin perjuicio de las normas especiales vigentes sobre determinadas relaciones jurídicas en lo que respecta a cuestiones no contempladas en esta ley. ¿Está claro, verdad? Síntesis conceptual, lo que pretende ser conceptual. Tenemos una ley nueva. Costó mucho lograrla. Probablemente nos demande similar esfuerzo aplicarla. Un esfuerzo que tendrá como base fundamentalmente el trabajo de los expertos y de los jueces y de los árbitros. Más de los jueces, porque los árbitros normalmente ellos, sin autonomía de la voluntad, ya podían elegir la ley, donde ya había por lo tanto una fuerte apertura hacia la autonomía. Convenciones mediante tanto de Panamá como de UNCITRAL. Es decir, por lo tanto, que nos queda un trabajo importante. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos Juan, Pedro, María, Lucía. No, nosotros somos un cuerpo académico felizmente unido por el cordón umbilical del interés y el compromiso común, que se patentiza con Asadí. Asadí es eso, es el hijo que hemos creado, hemos genéticamente creado y lo hemos ido desarrollando. Hoy ya es casi un adolescente y ya está saliendo de la adolescencia para entrar en la adultez. Y esto se parece cada vez más a un instituto de derecho internacional, regional. Ya, yo no soy muy partidario del centralismo internacional, nunca lo he sido. Soy defensor de Naciones Unidas, pero creo mucho que las normas de Naciones Unidas que abren un fuerte componente de regionalismo no han sido interpretadas por las propias Naciones Unidas desde una visión coadyuvante con el regionalismo, sino de competencia. Sin olvidar que el primer desarrollo jurídico regional
en materia de derecho internacional privado y de integración nació en la OEA, y no en Naciones Unidas. La Convención Municipal es posterior a los trabajos que en esta materia venía haciendo la organización. Esto como recuerdo nada más. Pero en definitiva, para no irme de lo que quiero decir, nos queda un trabajo arduo, un trabajo importante para hacer. Entonces lanzo la idea. No hay arma más poderosa que una idea. ¿Por qué no ponemos en el orden del día de los trabajos esto que venimos haciendo? No ahora en diciembre, porque en diciembre todo esto está un poco complicado. Pero al inicio del año que viene, en febrero, marzo, un encuentro, ya con una masa crítica que ha leído la ley, no solo la nuestra, porque en la nuestra hemos trabajado muchos de nosotros, otros no están tan familiarizados con el texto, y por lo tanto hay que darles el tiempo necesario para que reflexionen. Y ojo, no vamos a estar cerrados, ninguno de nosotros, a escuchar y atender observaciones, porque esas observaciones en su momento la podrán hacer suyas los jueces, y por lo tanto pueden pasar a formar parte de esa jurisprudencia que la propia ley quiere obedecer. Por tanto, trabajemos sobre esto, pensemos con cabeza abierta sobre qué cosas podamos mejorar, y pensemos además que nuestros plazos ya no son tan largos. Quizá uno tiene la perentoriedad del tiempo, empieza a mirar las cosas de otra manera. Los plazos son más breves, los plazos son más cortos, y siendo más cortos, no deben ser tomados en cuenta como un dato absolutamente inexorable, que hay que dejar pasar años para modificar algo. No. Si una norma registró con una jurisprudencia o doctrina sostenida que no funciona adecuadamente, tengamos la valentía cívica de señalarlo y hacer parte del debate público, y no correr el polvo abajo de la alfombra. Era todo cuanto quería decir, agradecerles y pedir excusas por este tono un tanto coloquial que yo he manejado, pero no me consigo a esta altura de mi vida haciendo una clase magistral de aquellas clásicas que enseñaba Andrea Pijol. Me consigo así y así me seguiré consiguiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Operti. Y gracias. Lo que queremos todos es que siga siendo como siempre ha sido, con este tipo de intervenciones y de participaciones, porque ante todo son auténticas, y eso es lo que creo que todos nosotros acá en este país apreciamos tanto, aunque sabemos que tenemos participantes de otras partes, tenemos unos cuantos de Europa también y de otras partes del continente americano. Le quiero agradecer muchísimo toda su exposición, sus comentarios, la parte de vivencia de ustedes en la elaboración de la Ley General del Uruguay, que nuevamente felicitamos de todo corazón. Quería solamente aprovechar, tenemos unos pocos minutos todavía, quería simplemente hacer un comentario y también volver a la propuesta que usted hizo recién ahora. Realmente la pregunta mía tiene que ver con las expectativas que ustedes se han trazado. ¿Qué tan realizables lo ven ustedes? Ustedes tienen evidentemente una situación muy diferente que la nuestra para el momento de la ley venezolana. La ley venezolana tuvo que enfrentar no solamente unas concepciones de un derecho internacional privado poco práctico y poco útil, que tuvimos que ir y tenemos que seguir todavía venciendo, pero esa creo que fue de las primeras dificultades. Y también transmitir una labor de divulgación que tomó mucho tiempo, pero que fue logrando sus objetivos. Eso fue una tarea que creo que nos propusimos desde el mismo momento en que la ley fue promulgada. Eso fue, creo, la primera tarea que tuvimos que acometer. Y tomándoles la palabra, yo lo que quisiera también es ahora proponer
de que trabajemos en organizar. Creo que podemos aprovechar estas modalidades tecnológicas para realizar unas primeras jornadas uruguayo-venezolanas o venezolano-uruguayas de derecho internacional privado, de compartir experiencias, porque aquí también vemos que hay de alguna forma respuesta a problemas que hemos enfrentado nosotros acá en Venezuela en estos ya casi 22 años de vigencia de la ley venezolana. Y bueno, de mi parte nuevamente creo que le tengo que dar las gracias a usted, también por supuesto a Cecilia de haber estado con nosotros acá, y quería decirle que creo que la quinceañera, la debutante, vamos a llamarlo así, la debutante bailó muy bien su vals, ha bailado muy bien su vals, y además muy bien acompañada. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo prefiero que sean ustedes los que hablen. Yo hablé demasiado y puedo llegar a cansarlos. No, eso nunca. Me he sentido muy feliz de estar con ustedes. Me siento siempre así, además. Para mí esto es una suerte, digamos, de revitalización. Esto me saca del encierro, me saca de estos largos 9 meses casi, me conecta con el mundo. Yo tengo un tema del tipo biológico que debo cuidar, sobre todo en relación a la pandemia, porque mi sistema respiratorio, a pesar de que nunca he sido fumador, registra algunos datos que me inhiben de correr 100 metros en 10 segundos, pero en todo caso este tiempo usado así lo veo como un tiempo enormemente útil. Cuando yo los veo a ustedes participando con la misma frescura con que lo hacen, hasta más frescura, porque cuando uno va a una reunión tiene que hasta vestirse distinto, tiene que utilizar incluso procedimientos de presentación pública convencionales, y aquí no. Aquí esta informalidad es fantástica. A mí me resulta fantástica. Le veo a Eugenio, que siempre muy atinado, con su biblioteca y su camisa. La veo a Claudia, que no sé dónde está, debe estar en México, en Venezuela, no sé exactamente dónde está, pero está ahí. Y a Cecilia con su despacho en el que tantas horas trabajáramos juntos durante varios años. A Javier, que sabemos que es un tipo que se la juega, que anda por ahí, pero que además está estudiando con inteligencia y profundidad un tema convocante como es el que ha asumido de las medidas cautelares. En fin, veo la E de Emiliano, no sé por qué me ha entrado. Emiliano es muy tímido, ¿no? Quizás por eso no ha querido entrar, pero en todo caso espero que haya escuchado al abuelo y pueda seguir de alguna manera los pasos del abuelo. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Bueno, mire, quisiera, si hay algo, Claudia, no sé si quieres algo más. De pronto una curiosidad, aprovechando la informalidad que destaca el profesor Operti y que todos disfrutamos, el sentimiento que uno tiene, por ejemplo, con la ley venezolana es que está muy bien, y después de tanto tiempo de preparación, de idas y venidas, está bien como está, pero siempre queda así como que, uy, esto se pudo mejorar, esto se pudo trabajar de mejor manera, porque además los tiempos no son los tiempos de la academia, sino los tiempos políticos, que a veces es salir corriendo y todo queda como está. Pero ¿qué siente usted, profesor Operti, y de pronto la profe Cecilia, que pudo haber salido mejor en relación con la ley uruguaya después de tanto tiempo de estar detrás de ella para que se hiciera realidad? Bueno, yo creo que me gustaría que aquí diera su opinión también Cecilia, porque no puede ser de otro modo. Ella representa a nuestro instituto y ha tenido además una participación activa desde el primer día. Además, Cecilia recibió la inquietud de formar este trabajo desde la década de los 70, así que Cecilia ha sido
testigo y protagonista central de todo este proceso. Así que me gustaría que fuera ella la que pudiera darnos alguna respuesta a nuestra querida amiga Claudia. Acá, lo logré. Muchísimas gracias. Yo estaba tratando de pedir la palabra, pero estoy más acostumbrada al Zoom y no encontraba dónde se pedía. Bueno, la manita celeste no la encontraba. Muchas gracias por darme la palabra. Primero que nada, quiero felicitar de corazón al doctor Operti por esta magnífica presentación en sociedad, como él ha llamado a su conferencia. Creo que si lo dejábamos, podía hablar hasta mañana sin parar, porque la verdad que la ley tiene muchas cosas para comentar y para explicar. Pero yo quiero decir que él transmitió de manera impecable no solo los aspectos técnicos, que eso se da por descontado, sino cómo vivimos todos el proceso de la oración. La idea concreta de trabajar, de empezar a crear esta ley, la planteó él en el instituto a fin del año 93, principios del 94, cuando recién volvió de Washington de ser secretario ante la OEA, secretario no, representante, embajador ante la OEA por... Yo era junior, él dijo en aquella época, no imagínense qué cantidad de tiempo pasó. Bueno, y él dijo, a ver, los juniors del instituto, bueno, hacía trabajar. Y allá estábamos, los juniors que algunos ya están jubilados, eso les digo otro. Allá empezamos la lucha. Y ahí empezaron ya, por supuesto, los problemas y las discrepancias. O sea que este proceso fue difícil, pero creo que el grupo de trabajo, con las evoluciones que tuvo en cuanto a sus integrantes a lo largo de tantos años, algunos juniors nos volvimos seniors y todo eso, creo que logró, bajo la experta batuta del profesor Operti, que aún en los momentos más complicados de su vida, que era canciller de la República, después era secretario general de Aladi, y él siempre nos convocaba y nos reuníamos en algún rincón por ahí, tanto en Cancillería como en Aladi, y trabajábamos. Bueno, y la verdad que fue un proceso, diría yo, de negociación muy importante, para algunos más difícil que para otros quizás. Para mí fue particularmente difícil, y el profesor Operti sabe muy bien a qué me refiero, algunos de ustedes también de repente, muy difícil, incluso a veces hasta hubo algunas rispideces, creo que fueron en lo que a mí respecta malos entendidos entre algunos. Vieron que a veces uno se pone la camiseta y de repente habla con más fuerza de la debida, defiende sus ideas y sus fundamentos con más ímpetu, y algunos por ahí se ofenden, pero todo eso se superó. Después tuvimos muchos inconvenientes a nivel del Parlamento a lo largo de todos esos años. Como bien dijo el profesor, la ley en 2 oportunidades alcanzó mediación, una vez en la Cámara de Senadores, otra vez en la Cámara de Diputados. Siempre pasaba algo que en fin, que hacía fracasar esto. Incluso les comento, hacia la interna, nosotros, por disposiciones reglamentarias de la facultad, todos los fines de año tuvimos que presentar al Consejo de la Facultad un plan de actividades académicas del instituto para el año siguiente. Y yo ya este año estaba a punto de mandar el plan de actividades, poniendo como hipótesis, en caso de aprobarse la ley del instituto, convocaría sesiones académicas extraordinarias, jornadas, publicaciones, esto y el otro. Bueno, por suerte, 2 días antes de que me venciera el plazo para mandarlo, se aprueba la ley, y allá todo aquello que estaba hipotéticamente planteado se ha planteado en concreto, propuestas concretas, y como se imaginarán, tenemos muchas cosas pensadas, desde unas jornadas,
nacionales, pero que perfectamente yo creo que vamos a seguir en la virtualidad. Por lo tanto, creo que perfectamente es una planificación que se puede sumar o coordinar con las jornadas uruguayo-venezolanas o venezolanas-uruguayas, con ASADIP y todo lo que se nos ocurra, porque la idea ahora es precisamente difundir la ley, explicarla y demás. De hecho, ahora tenemos alguna convocatoria de ASADIP, que el doctor Operti y otros colegas, Mario Vesco, Telechea, yo y no sé quién más, vamos a estar hablando de alguna cosa. En fin, creo que sí, fue un logro difícil, pero que por fin se concretó y ahora empezamos, como bien dijo el doctor Operti, a trabajar en la difusión y explicación, básicamente, porque creo que acaba de ser fundamental la tarea de los jueces. Bueno, también ya tenemos la planificación para el año que viene, un curso de capacitación especial en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, que va a ser dictado por los integrantes del grupo de trabajo, hoy comisión redactora de la ley, no podría ser de otra manera. Esperemos que allí esté el doctor Operti. Todo está en etapa de planificación, pero esperemos que se pueda concretar. En fin, todo va a ser poco para darle difusión a esta ley y nada más. Creo que el doctor ya transmitió todo lo que pretendía. Yo quería hacer ese señalamiento porque yo particularmente lo viví directamente en primera persona. Y bueno, creo que la ley, estoy segura que es un avance, una mejora muy grande en todos los aspectos. Algunos aspectos creo que va a ser la realidad futura en la práctica judicial, la que va a decir si algunas dudas que teníamos en algunos puntos al final fueron para bien o no las soluciones que se adoptaron, pero eso lo va a decir el futuro. Creo que ya a esta altura ya está consensuado, ya está aprobado y no corresponde ahora poner, hicimos bien, hicimos mal. No, yo creo que en términos generales se avanzó mucho las soluciones. Yo en clase siempre digo, pensar que el apéndice de los tratados de Montevideo son anteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto que a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, si bien se ha ido ajustando la norma positiva en su aplicación práctica, su interpretación evolutiva, teleológica, pero no dejan de ser normas, sobre todo en materia de derecho a familia, creo yo, más que en otras. La vigencia de las soluciones de los tratados de Montevideo en materia contractual queda de manifiesto al momento que falta de autonomía de la voluntad, falta de elección válida por las partes, se adoptan textualmente los criterios del Tratado de Montevideo. ¿Por qué? Porque yo creo que la ley tiene un justo equilibrio, es decir, no eliminó al barrer las cosas antiguas por ser antiguas. A ver, la Lex Recita y la Lex Loci Soluciones, etcétera, vienen del derecho romano y a nadie se le ocurrió el actor sequitum forum rei y todas esas cosas vienen del derecho romano y a nadie se le ocurrió decir que por ser viejas no sirven más. Esto no es la moda que se usa el pantalón chupino, Oxford o esas cosas, no, que se hablan de está moderno. ¿Y qué quiere decir que está moderno? Yo nunca tiro los pantalones, ni Oxford, ni chupín, porque vuelven, a los 2-3 años vuelven, ¿vieron? Bueno, en la ley, estas cosas quedan, no, por supuesto. Y en estas cosas de la ley, lo que demuestra si sirven o no en la práctica. Yo confieso que tengo alguna inquietud respecto a alguna de las soluciones, cómo va a funcionar en la práctica, pero creo que los abogados nos vamos a hacer con la interpretación de todas estas normas a la luz de los derechos humanos. Por ejemplo, el acceso a la justicia efectiva.
Y no solo de los tradicionales consumidores y asegurados, y no solo de los particulares, sino de algunos comerciantes también que no tienen ninguna chance de incidir en las soluciones supuestamente elegidas las partes. Yo en mis libros de curso siempre digo: la autonomía de la voluntad es la facultad que el legislador, no el Espíritu Santo, como dice Goyano. No sé si hay un argentino presente, pero con todo respeto lo digo, en su libro dice que es la verdad revelada por el Espíritu Santo. Yo no creo que creo que es el legislador el que dice hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden las partes actuar. Eso por un lado. Por otro lado, todo el mundo está de acuerdo en que se trata de la facultad que el legislador otorga a las partes de acordar la ley y o el juez. Pero cuando llega el momento de aplicarlo, o de establecer las excepciones, por ejemplo, a esa regla general que está en el artículo 45 de la ley, y las excepciones están en el 50, o las exclusiones de ese principio general, se olvidan instantáneamente de la S, del plural. El plural, ¿vieron? Es las partes, no una parte, la que emite las condiciones unilaterales, o la que tiene mayor poder de negociación, o la que tiene mayor poder de lobby, etcétera, etcétera. Inmediatamente se pasa del plural al singular. En fin, eso es una cuestión que va a quedar en manos de los jueces, de interpretación de esas normas, de los académicos, de los abogados, y bueno, eso, otras cosas. Creo además que fue un tema que generó alguna rapidez, de acuerdo con el profesor Daliche en algún momento, que no había sido mi intención generar ningún problema al respecto, pero con la categoría Estado. La vieja y querida categoría Estado, del Tratado 40 del Derecho Civil y de la Tenencia del Código Civil. ¿Saben una cosa? Yo luché para que esa categoría fuera mantenida. ¿Sabe por qué? Es una categoría antirresidual que puede abarcar cuestiones que hoy no imaginamos que puedan existir. Imagínense si a Vargas Guillemet, ni les digo Gonzalo Ramírez, ¿no? Y toda esa cuestión, todos esos autores de la época, ¿verdad? Le hubieran dicho que se iba a consagrar el matrimonio homosexual en derecho positivo. ¿Cómo? Lo hemos consagrado nosotros, el matrimonio igualitario, ya no lo se hubieran desmayado, se deben estar revolviendo la tumba. Y sin embargo, la categoría Estado nos ha permitido, con la vieja norma que cumple 80 años, porque en realidad el proyecto es del 40, aunque la ley se aprobó en el 41, solucionar todo ese tipo de casos, y hay cualquier cantidad de sentencias al respecto. Claro, porque hoy tenemos normas de derechos humanos que prohíben la discriminación por cualquier razón. Pero en aquella época era exactamente al revés. Lo que hubiera sido un escándalo, como es la formulación del orden público en el protocolo adicional de los tratados del 89. El escándalo hubiera sido admitirlo. Lo contrario a los principios de orden público internacional hubiera sido admitir ese tipo de situaciones que hoy, acaban de procesar, de formalizar a un profesor que no sé qué dijo al respecto del tema del género, tantas cosas. Entonces, creo que eso es fundamental. Lo mismo, bueno, por supuesto, el tema de la afiliación. Ustedes ya saben que yo lo he dicho, lo he escrito en varios lugares. En cuanto a la afiliación, yo creo que han devenido nulos y sin ningún efecto los artículos relativos a la afiliación en los tratados de Montevideo, porque obviamente responden a una época muy distinta a la actual. Y en cuanto, bueno, incluso en el artículo referido a afiliación, que se había planteado como primer criterio domicilio de los padres, se puso domicilio conyugal. Yo creo que fue un resabio de concepciones que la gente grande todavía tiene muy arraigada. Yo también. Y hoy día hay más padres no casados que padres casados en la vuelta. Entonces yo creo que hubiera sido mejor poner el domicilio a los padres, pero eso es un domicilio conyugal. Y si este no existiere, el domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo. Y luego hay una cantidad de otras conexiones subsidiarias, el acceso al tiempo de que la persona ya es grande y
domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo no será adecuado. Y eso también fue una propuesta que hice yo en un grupo mayoritariamente de hombres. Y yo el fundamento que le di fue el siguiente: si el padre no está con la madre al tiempo del nacimiento del hijo, a llorar al cuartito. No sé si ustedes conocen esa expresión en Venezuela, a llorar al cuartito. Entonces, decía, eso generó, por parte de algún colega uruguayo, una crítica que dijo, pero la maternidad subrogada y todo esto. Bueno, no, esto fue una ley general, me acuerdo que eso lo respondimos, lo pertubimos, esto fue una ley general de derecho internacional privado que no puede incursionar en este momento en un tema tan difícil que se está discutiendo a nivel mundial. La conferencia de La Haya todavía no está estudiando el tema, pero no hay una solución universalmente aceptada, como es la maternidad subrogada y todas las variantes, porque uno dice así, pero hay muchas cuestiones distintas. Uruguay tiene una ley nacional sobre maternidad subrogada, pero que no incursiona en nada parecido a lo que son los problemas de derecho internacional privado que puede generar este tipo de gestación por sustitución o lo que sea. Se limita a las cuestiones domésticas. Las cuestiones de derecho internacional privado creo que están lejos de estar solucionadas de una forma más o menos aceptada. Bueno, podría seguir hablando una hora más yo también, pero me parece una ya ocupar el tiempo de todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tenemos una última intervención para cerrar. Miriam Rodríguez había pedido la palabra. Por favor, profesora. Muchas gracias, Eugenio. De verdad que me ha dado muchísimo gusto y para mí ha sido un gran honor, digamos, que presenciar esta extraordinaria disertación del maestro Didio Operti, y a quien le mando un saludo muy entrañable, de verdad cargado de mucho respeto, así como a la doctora Cecilia Fresnedo, mucho tiempo sin verlos, pero contentísima de verlos, aunque sea por esta vía. Bueno, de oírlos me causó mucha impresión de ver los elementos comunes acerca de los obstáculos que tuvieron que superar, al igual que los venezolanos, para asegurarse tener una legislación autónoma en derecho internacional privado. Y eso de alguna manera incentiva aún más la hermandad que ha existido tradicionalmente entre estas dos naciones y especialmente entre los catedráticos de esta materia. Me llamó mucho la atención leyendo la ley que, sin perder el carácter general, tiene un desarrollo muy prolijo en lo que son los regímenes especiales, y eso me gustó mucho. En particular, por ejemplo, el régimen de los derechos reales, donde hay un artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 41, que desarrolla la regulación, plantea fórmulas de solución para los bienes en tránsito, para los derechos sobre bienes incorporales, específicamente los títulos de valores, los títulos de crédito. Y para los medios de transporte, eso, bueno, para una ley me parece extraordinario y es una ventaja especialmente en comparación con aquellas legislaciones que a nivel de doctrina se ha tenido que interpretar y buscar soluciones en este sentido, porque la ley general nuestra no lo tiene. Y también me gustó mucho también el hecho de que regulara la materia de la movilidad de los bienes muebles, que también nosotros tenemos, pero al compararlo veo que va un poco más allá a nuestro artículo 28 de la ley. La verdad que me gustó muchísimo porque hace mucho énfasis en lo que es la perspectiva del derecho de los terceros adquirentes, que en materia del régimen de los derechos reales es un principio rector. Y bueno, el hecho de que regulara la usucapión, de verdad que es extraordinario. Yo quiero felicitar a toda la doctrina uruguaya, que amigos entrañables, además de esfuerzos y de tiempo, ¿no?, por todo el esfuerzo que hicieron en lograr de verdad que alcanzar lo que siempre
esperamos alcanzar, que esta no es una ley autónoma en derecho internacional privado. Y por lo demás, bueno, me despido de ustedes, deseando verlos otra vez en unas próximas jornadas venezolano-uruguayo, uruguayo-venezolana, donde podamos disertar en detalle cada uno de estos aspectos que regulan nuestras leyes. Un abrazo para todos. Y bueno, un saludo a todos los colegas que estuvieron participando de esta interesante disertación. Gracias, profesora. Profesor Operti, una muy breve despedida y yo cierro y cerramos la sesión de hoy. Adelante. Bueno, yo en realidad creo que lo de hoy es estimulante, lo de hoy es serio, es decir, no hemos convertido la ley en un tema de aplaudímetro, sino en un tema de examen, un tema de consideración severa del alcance de sus soluciones. Ustedes mismos han dicho algo que me parece muy importante, creo que fue Eugenio el que lo dijo, pero seguramente es compartido por ustedes, que ustedes pueden en la especie de clearing entre las dos leyes, ustedes pueden decir, este tema no lo teníamos en la ley y la jurisprudencia lo resolvió de tal o cual modo. Este tema fue resuelto en una dirección similar a la que consagra la ley uruguaya o no. Por todo eso va a alumbrar la interpretación de la ley. Por eso me parece que es un tema fermental, es un tema, no es para una jornada descriptiva, es para una jornada de, yo diría, no de exhumación de restos, sino una jornada de biosia, es decir, una jornada de ponerle escalpelo a fondo y saber si esto que nosotros hemos consensuado, Cecilia lo dijo, y fue el producto de muchas sesiones que todos se dieron en definitiva, y eso mostró la capacidad de entendimiento. Podamos resistir también el análisis menos ligado, que no les comprendan las generales de la ley a los que hablan del tema, es decir, que no tengan la camiseta puesta, sino que tengan la independencia de criterio que nos caracteriza a todos nosotros, creo, para poder tener autocrítica del lado nuestro y la crítica exógena. Y decir nuevamente gracias. Gracias. En la vida hay una cosa muy importante, es la que siempre me lleva a recordar a doña Tatiana. En la vida hay una cosa muy importante, ser bien agradecido. Ser bien agradecido. Así es. Profesor, cierro con estas breves palabras. Creo que la ley de mi primera lectura, realmente, la puedo caracterizar como impregnada de humanismo. Y hay una declaración interesante de carácter material en el artículo 17, una hermosa declaración. Son personas todos los individuos de la especie humana. Y creo que con eso la ley uruguaya lo que transmite también es confianza en el ser humano, en la persona. Y esa confianza en la persona será el éxito de la ley uruguaya. Muchas felicidades, profesor. Muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad que Uruguay ganó ese partido. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Chao. Chao a todos. Gracias. Gracias de nuevo. Bueno, muy bien. Fantástico. Muchas gracias.